Te doy muchísimas gracias por la congregación que nos permite pastorear. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título es El reino que no se dobla. Y el tema es la persecución como identidad y gloria. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el 12, gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. La honradez de un rey, la honradez de Cristo. Vendría a ser el primer temita a desarrollar. Cuando usted ve un contrato, y le voy a hacer más claro a los jóvenes, cuando usted va a bajar una app, una aplicación, o cuando quiere, sí, es así, cuando usted va a bajar una app, le dan una cantidad de términos, ¿no?, y citos para que usted lo acepte, cosa que nunca leemos, ¿no? Y le damos a aceptar porque a usted le interesa la aplicación. O cuando usted va a alquilar una casa, ¿no?, hay letras grandes y cuando le quieren esconder algo, digo una casa o cualquier otro tipo de contrato, hay letritas chiquitas que usted, un seguro de un auto, por ejemplo, hay letritas chiquitas que usted no le presta atención, pero son las letritas chiquitas, ¿no es cierto?, la que después te dice, no, mire, usted no leyó bien acá, resulta que esto no le cubre porque acá dice ta. Y usted dice, no lo había leído. Piensen usted que... Jesucristo nunca usó letra chica. Fue totalmente transparente cuando predicó el Evangelio y cuando nos habla del Evangelio y del costo de seguir a Cristo. No sé si me explico. Porque hoy en las iglesias, ¿no es cierto?, te dan un motivo por qué vos tenés que venir a la iglesia. El motivo es para que Cristo te solucione tu problema económico, Cristo te solucione tu problema con tus hijos, Cristo te solucione el problema matrimonial, 1000 causas por los que tenés que venir a Cristo y por lo que tenés que ofrendar y etcétera, etcétera, porque Cristo es la solución a todos tus problemas. Y eso es una media verdad, es una mentira. No porque Cristo no pueda solucionar problemas, no porque Cristo no pueda hacer milagros, sino porque en la palabra, en ningún lado, dice eso. Y si un pastor es honesto, tiene que decirle,
a la gente lo que verdaderamente dice la palabra. Cristo no vino a hacerle la vida fácil. Cristo vino a formar líderes grandes, con grandeza, con valentía, con amor, con desespero por su obra, entendiendo su causa. Y agradeciéndole todos los días por su crucifixión en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Salvos por toda la eternidad. La persecución no es una señal de debilidad. O sea, los jóvenes hoy, los chicos, y yo los entiendo, los jovencitos, los preadolescentes. Es difícil ser cristiano dentro de una iglesia hoy. Pregúntenle a la pastora. A la pastora no la dejaban en la iglesia, le decía que no podían usar pantalones. Entonces la pastora faltaba a la clase de educación física por no usar pantalones. Hoy eso no pasa. Mire, si yo le voy a decir a ustedes, no tienen que usar pantalones, pero no hace mucho tiempo, porque no somos ya grandecitos, pero no somos tan grandecitos. No hace mucho tiempo esto pasaba. La pastora no tenía amigas, de acuerdo a lo que ella me contaba a mí. No tenía amigas, solamente una. Pero cuando el dolor y la tragedia golpea la puerta de esta amiga de ella, a la única que recurre es a la pastora. A esa niña que se involucraba poco en los grupos, pero siempre tenía una palabra de consuelo o de aliento para aquel que la necesitaba. Pero hoy, si no hay identidad de grupo, si no sos un Terian, no sos parte del grupo. Y yo le decía a mi viejo, no puedo manejar el camión porque soy un Terian. ¿Sabe cuánto me duraba lo de Terian, no? Pero bueno, es como va evolucionando las cosas y como el Satanás, el diablo, se está de alguna manera manifestando. Y no es que quiera buscar un enemigo, no, para nada. Pero esto es bastante grave. Entonces, ahora, si no sos un Terian, no te puedes juntar con el grupo que antes eran tus amigos y no eran Terian, pero ahora son Terian, entonces, y vos no querés ser Terian, y ya no te podés juntar más con los anteriores amigos, porque son Terian. Uno es un gato, el otro es un perro. Y vos decís, yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, mi identidad está en Cristo.
no en las estupideces que estos están diciendo. Y eso puede costar la exclusión de tu grupo de amigos, que para ellos es una cuestión muy importante, muy importante. Pero Cristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario, es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. El desquicio de la vida diaria. El cristianismo del principio del siglo no era un hobby de un día domingo, como algunos que vienen a la iglesia por la obligación, para que no me pase nada, voy a la iglesia porque si no, la cosa no me va a funcionar, no me va a salir. No, para nada. Era una explosión que desarmaba la vida del creyente, y voy a nombrar nada más que 3 áreas. Por ejemplo, un constructor, ¿no?, que se había convertido al cristianismo en esa época, y que le piden que vaya y construya un templo para la diosa Diana. Y él dice, no lo voy a hacer, no lo voy a construir. Y tenía empleados y tenía gente a la cual tenía que pagarle, y él mismo tenía que vivir, y eso era una terrible condena social. Usted imagínese un sastre donde viene el sacerdote de la diosa Diana y le dice, necesito 100 túnicas para las sacerdotisas. Y el hombre tenía que comer. Y no solamente eso, era la condena que recibía si decía, no lo voy a hacer. Y no lo hacía. Una vez alguien vino a Tertuliano. Tertuliano era un abogado, era un intelectual muy reconocido. Fue el primero que nombró la palabra Trinidad dentro de la Biblia. Tertuliano era un docto, fue el primero que escribió sus cartas en latín, ya no en griego. Y alguien vino y le dijo, pero tengo que vivir. Supongamos esto, que viene el constructor y viene el artesano y dice, pero Tertuliano, tenemos que vivir. Y Tertuliano le responde, ¿estás seguro? No, por las dudas a usted se le haya cruzado ese pensamiento por la cabeza, pero pastor, tenemos que vivir. ¿Estás seguro? Interesante. Una frase famosa de Tertuliano es, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
él veía que mientras mataban a los cristianos, ¿no? Porque los cristianos fueron usados en el circo romano, echados a las bestias, fueron usados, los calafateaban con brea y lo usaban para alumbrar las calles de Roma. O sea, una cuestión tan sanguinaria y horrible, y después vamos a ver por qué. La gente, al ver que no renunciaban a su fe, se convertía. ¿Cómo esto? Pueden llegar a dar la vida por Cristo sin renegar de Él mientras están prendidos fuego. El problema es con el que tengo que vivir. Mirá, estos números tenés que disfrazarlo un poquito. Tengo que vivir, pastor. ¿Estás seguro? Ese era el tema cuando a un cristiano se le pedía que tuviera que participar de un negocio de los paganos. Y hoy nosotros venimos a la iglesia, nos cruzamos de manos y escuchamos un mensaje y otro mensaje, y si algo pasa en la iglesia, la culpa es del pastor. Y Tertuliano le preguntaba, ¿quién dice que tenés que vivir? Lo único obligatorio para Tertuliano era la lealtad a su Señor. ¿Le eres fiel a tu Señor más allá de cualquier consecuencia? Porque no estamos percibiendo el contexto en donde la iglesia cristiana fue fundada. Hoy eso se desdibujó en la iglesia actual. Entonces, vengo porque tengo una necesidad. La necesidad económica, la necesidad por enfermedad, la necesidad por la familia y esto y aquello. Y Jesucristo te dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa confiad también dice, entre paréntesis, ser leal, porque yo he vencido al mundo. Ahí es donde se ve tu fe. Tu fe no se ve si viniste a pasar los pisos, si cantás al frente, si predicás el Evangelio. Tu fe se ve en situaciones extremas. Donde verdaderamente está en juego mi identidad de cristiano. Ahí se ve nuestra fe. ¿Saben una cosa? Le rendían culto al dios Serapi. Entonces, llevaban, supongamos, un cabrito, pero no había un holocausto completo. Le quemaban unos pelos al cabrito y ya lo tomaba como un holocausto. Entonces los sacerdotes paganos
la mitad de la carne se quedaba para ellos, la otra mitad se la daba a el que fue a hacer la ofrenda, y el que hacía la ofrenda era una fiesta. El culto a Serapis, el culto a este Dios, era, como decir ahora, Año Nuevo. Entonces, le decían, te invito a la cena de nuestro Señor Serapis. ¿Y qué hacía el cristiano? No iba. El tema es que a lo mejor toda su familia iba y él no iba. Entonces se generaba un conflicto en la familia y desencadenaba un conflicto social aún más grande. ¿Quién dice que tenés que vivir? Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Y en ese momento de la cena a Serapis, hacían una libación. O sea, se volcaba vino de una copa, ¿no es cierto? Como nosotros cuando damos gracias para comer, si es que damos gracias. Esa libación era como dar gracias y presentar ese almuerzo, cena, lo que fuera, como ofrenda a este Dios. Eso significaba perder la agenda de los contactos sociales. Ahora, si estuviera Fabiano y acá, que seguramente está cuidando a su mamá, está enferma, te podríamos preguntar, ¿qué harías? Te toca hacer el durlo de todo un edificio consagrado a un dios pagano. ¿Qué haces? Tenés que hacerle la uña de los pies y la de las manos a 200 sacerdotisas, había 1000 por mes. Es una platita importante. ¿Qué haces, Laura? Piénselo, su hábitat, en su contexto de vida, en su cosmovisión, en cómo lo afectaría a usted una situación de esa naturaleza. Ser cristiano era que te cerraran la puerta definitivamente a todo, incluso dentro de tu familia. El Evangelio marcaba una división radical. Y Jesucristo lo dijo, yo vine a traer espada. Y usted dice, ay, pastor, yo necesito que me atienda porque tengo este problema, aquel problema. Y yo tengo 2 millones de problemas también. Pero mi Señor es Cristo. Mire, lo voy a hacer después de la prédica.
Y eso no quiere decir que el pastor se deshaga de la responsabilidad. Eso quiere decir que mi Dios es más grande que mis problemas y lo tengo que creer. Y me tengo que postrar y creerle a Dios y clamar a Dios porque Dios es grande siempre. Y si tienes que morir, decía Tertuliano, amar a Cristo costaba el afecto de los padres, de los hermanos, de absolutamente toda la sociedad. Para entender estas bienaventuranzas, debemos entender de qué se los acusaba a ellos. Por ejemplo, se los acusaba de canibalismo. Acuérdense que los cristianos eran una secta. Empezó como una secta. Se los acusaba de canibalismo. ¿Por qué? Por el tema de la Santa Cena. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. De inmoralidad. Por el nombre ágape, la fiesta del amor, el beso de la paz. O sea, distorsionaban todo para poder condenarlos de alguna manera. Incendiarios, hablaban del fin del mundo y de cómo iba a ser el fin del mundo y se los catalogaba de incendiarios. Además, Nerón dijo que ellos habían incendiado Roma. Desarticuladores, porque desarmaban la familia. ¿Qué hacía? Se los llevaban presos. ¿Quiénes los acusaban? Y los mismos familiares. Y después los mismos familiares iban y gritaban por la ventanilla donde sabían que estaban aprisionados, ¿no? Y le pedían que renegaran de Cristo para que no muriera. Pero se mantenían firmes, fieles. Cuando, y esto no lo quise agregar, cuando estaba leyendo a Barclay, nombraba las formas en que los torturaban. Ponían planchas de hierro, voy a decir esta sola, al rojo vivo sobre los cuerpos para que negaran a Cristo. Le hago una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? No podemos ganar un alma para Cristo en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 10 años, ni en 15 años podemos ganar un alma para Cristo. ¿Podríamos aguantar una plancha de hierro al rojo vivo encima nuestro? Piense un segundo. No le predicamos el Evangelio a nuestra gente, no le predicamos el Evangelio a nadie. Solo venimos por comodidad para que Dios nos solucione los problemas. La pregunta es, ¿quién le solucionaba los problemas a estos mártires que estaban dejando la vida por Cristo? Llegó a haber un culto pagano
donde honraban al César. Al principio, algunos emperadores romanos decían que eso era una locura. Pero como Roma abarcaba un gran territorio, ¿no? Llegaban hasta los límites de Alemania, también habían conquistado Inglaterra, parte del norte de África, Egipto, y todo lo que es Europa. Entonces se dieron cuenta que este culto al emperador les servía políticamente, no espiritualmente, pero sí políticamente. Entonces hacían una fiesta donde decían, César es el Señor. Y vos tenías que ir y quemar incienso, ¿no es cierto? Y repetir esto, Cristo, César es el Señor. A eso se le llamaba libelius. Entonces te daban un certificado donde vos podías andar y transitar por todo el territorio romano y podías ir a alabar al Dios que vos quisieras, porque en Roma había una cantidad enorme de dioses. Pero claro, el cristiano no hacía eso. Y era obligación ir y rendirle honores a César. Si no, estabas excluido de la sociedad. Y los cristianos se negaban. Y al negarse, sufrían la peor de las muertes. Lo peor de los flagelos. Ellos decían que el único Señor era Dios. Y se los tenía como contrarios, como opuestos, como rebeldes al imperio. ¿A usted lo tienen como rebelde? ¿Los tienen como contrarios? ¿Los tienen como opuestos? Es una pregunta que en realidad debemos hacernos. Pero resulta que en la bienaventuranza dice, gócense y alégrense cuando estas cosas pasen. La palabra es agal listai, que quiere decir den saltos de alegría. ¡Ay, me llevan preso! ¡Qué bueno! Pero eso es lo que dijo Cristo. Y yo no me puedo bancar una hoy. Cuando algo me sucede o me pasa, la culpa es de la iglesia. La culpa es que Cristo no me responde. La culpa es del líder o del pastor. Me dice, pastor, ¿estoy enojado? No, no estoy enojado, estoy impotente. Por tratar de hacer entender que en el mundo tendremos aflicción, como dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted es heredero de la vida eterna que Cristo le prometió. Esa es la promesa de Cristo. Vida eterna, gozo permanente, que no tiene fin. Ay, pastor, pero no me siento edificado. ¿Y usted se piensa que yo me siento edificado todo el tiempo? No. Pero entiendo que este es el camino del cristiano.
¿O solamente voy a decir que soy cristiano cuando me va bien? Y no digo esto para ofenderlo, no, para nada. Digo esto porque tenemos que reaccionar. Si yo dijera ahora, levante la mano aquel que en el último mes ganó un alma para Cristo. ¿Cuántas manos levantadas tendría? En los últimos 2 meses. En los últimos 3. ¿Se da cuenta? Shakespeare habla de Enrique V. Y en la batalla de San Crispín. Y Enrique V decía, malditos son los que se quedaron en la casa. Ahora, arremánguense los valientes y muestren sus cicatrices, porque eso dan testimonio de la batalla que han peleado. ¿Tenemos cicatrices? Para la gloria de Dios. No para la gloria de los hombres. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? 3 entraron al horno, pero resulta que había 4. La pregunta es ¿usted está en el horno? ¿Cuántos ven los demás que hay en el horno? ¿Está usted solo? Hay un sueño recurrente que tengo y me encanta cuando me pasa eso. Sueño que vuelo. Que hago el envión y me despego del piso y vuelo. Y es extraordinario. Y hay veces que vuelo con un ángel. Es recurrente. Deben ser milésimas de segundo que me pasa. Pero cuando me despierto me siento tan gozoso, tan bien. Y permítame decirle que esta palabra, al primero que golpea, es a mí. Porque digo, Señor, soy insuficiente. Soy insuficiente. Me falta tanto. Podría hacer tantas cosas. Y sin embargo, soy insuficiente. Hay veces que nosotros suponemos muchas cosas. Se fue alguien de la iglesia y usted supone. Pero el que conoce la realidad, o los que conocen la realidad, son los pastores. Entonces usted no supone sobre las personas que se fueron. Usted supone sobre los pastores, porque los conoce. Porque usted desconoce las razones de las personas que se fueron o que se van. Entonces supone sobre lo que los pastores no hicieron o deberían haber hecho o cómo deberían haber contenido el tema.
Entonces no están suponiendo sobre una realidad, están suponiendo sobre su propio pensamiento. Y eso es grave y es triste. Y nosotros lidiamos con eso. ¿Y usted se cree que es fácil? No. Nos duele enormemente. Es triste. Es desgarrador a veces. Pero hay cosas que tenemos que dejárselas al Señor. No las podemos solucionar nosotros. La iglesia tiene que tener una conciencia de cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Sí, nos podemos alegrar con los que se alegran, llorar con los que lloran. Pero en definitiva, todos, usted y yo, estamos en las manos del Señor. Todos. Nos debemos asistir como cuerpo, absolutamente. Nos debemos amar, sí. Y si la iglesia calla lo malo, deja de ser iglesia. Ahora, si la iglesia calla lo bueno, calla la buena noticia, ¿sigue siendo iglesia? Porque predicar el evangelio es hablar de la buena noticia que Dios tiene para nosotros. Es escuchar lo que ustedes escuchan domingo tras domingo. Cristo murió por tus pecados, pero resucitó para que entiendas que tú también vas a resucitar. Y nos dejó una promesa que iba a venir y nos iba a buscar. Y nos iba a llevar a su reino. Y que allí viviríamos por los siglos de los siglos. Si callamos ese mensaje, no estamos siendo iglesia. Somos participantes de una reunión y nada más. Quizás no te pidan que mueras en un patíbulo, ni que te embardunen con brea y te prendan fuego, o que te corten la cabeza. El diablo se conforma con que hagas silencio. El diablo se conforma con que te quejes, con que te vuelvas en contra de Dios, que murmures en contra de Él, que claudiques en tu fe. Con eso ya es suficiente. Nosotros no somos víctimas. Cristo formó un cuerpo de vencedores. Y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Sabe qué? Lo está poniendo a usted a la altura de un Elías, de un Eliseos, de un Moisés, aún a la altura del mismo Cristo. Y nosotros quejándonos. Vamos, hermano. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros y salgamos a predicar el evangelio.
con la autoridad que Cristo nos ha dado. Y para la gloria y honra de su nombre. Amén.